tendría que hacer una introducción para lo que luego Carmelo entrará de lo que es el antiimperialismo, pero para eso, bueno, pues tocamos algunas cositas de lo que decían los clásicos. He pasado las lecturas para leer ex ante de la presentación de hoy, y luego he dejado unas para reforzar para después, que tengáis también, que supongo que eso se enviará al finalizar la nos pasará también, ¿no? Entonces, situar un poco el contexto histórico en el que aparecen las formulaciones del imperialismo, que por cierto, si bien está asociado el concepto y el debate al marxismo, no nace del marxismo en sí mismo, el término, sino que lo lanzan los propios liberales, pues, sobre todo a partir del imperio napoleónico, y luego de la expansión del imperio británico, como tal imperio, y lo hacía en un sentido positivo, de poder, de fuerzas. Somos imperio, nos podemos apropiar de territorios y otros, de pueblos incivilizados a los que nosotros vamos llevando nuestra civilización y el desarrollo y demás, ¿no? Fijaos que en los tiempos que escribía más, los más progres del momento decían que, bueno, incluso algunos socialdemócratas decían que el imperialismo tenía una misión civilizadora, una misión casi evolutiva de la especie. Gracias a él, los atrasados podrían llegar a ser como nosotros. Si queréis ser como nosotros, haced como nosotros. Hombre, si no nos hacéis caso, pues os vamos a tener que dar hostias para que lo hagáis, pero al principio lo decimos para que sigáis nuestro ejemplo, ¿no? Donde en ese momento, ¿escribo aquí o paso esto? No, ahí mismo. Bueno, es igual. En ese momento, el capital había llegado, si estas son unas barreras estatales cualquiera, y estos son distintas ramas de la producción y de la distribución, el capital había llegado al grado de centralización y de concentración del capital, que hacía que distintas ramas hubieran caído dentro de las mismas corporaciones. El proceso de oligopolización y monopolización, ¿no?, que había llevado a formar grandes conglomerados. Esto se consigue ya en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Pero qué pasa con eso? Pues que cuando tú llegas a ese grado de crecimiento, las barracas estatales se empiezan a ser un corsé demasiado estrecho y no puedes ya seguir desarrollándote ahí. Entonces lo que haces es necesariamente expandirte, tienes que salir de esas barreras. Eso fue siempre durante las dinámicas territoriales precapitalistas. La clave para tener más poder que otros era tener más territorio que otros, porque el territorio tenía recursos y seres humanos que los empleabas para ti, los hacías cobrar para ti y los recursos para ti. Cuanto más corría la raya, cuanto más corría la frontera, la ibas corriendo, ahí te ibas incorporando y tenías más poder. El capitalismo lo podría hacer directamente, indirectamente, a través de la expansión comercial, industrial, de exportación de capitales y otros mecanismos, que es lo que empieza a hacer en finales del siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Cuando esto llega a todos los límites estatales de las principales potencias del momento, europeas, pues tenemos un momento en que todos han hecho lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empieza la expansión a lo largo del planeta, empiezan a chocar unos con otros. Claro, ellos se dan cuenta de eso perfectamente, y en 1885, 84, 85, en Berlín se reúnen para decir, oye, vamos a ver si nos llevamos bien, entre los poderosos vamos a entendernos, ¿no? Y deciden repartirse el pastel, es decir, repartirse el mundo en parte en función del poder que tiene cada quien, del poder de sus grandes monopolios. Por primera vez, el Estado va a poner sus recursos político-militares al servicio de sus grandes monopolios. Y entonces estos se reparten el pastel del mundo.
si veis, luego lo veremos en las diapositivas, si veis cómo está repartida toda Asia occidental y sobre todo África, veis que son líneas rectas, con Cartagón, ¿no? En una gran mesa ovalada ahí en la conferencia de París, con Regla y Cartagón tirando por donde iba el territorio de cada quien. Y eso es lo que lo generó luego todo ese descontrol, porque ahí separaron pueblos que siempre habían estado unidos, juntaron pueblos que nunca se habían llevado bien, y eso generó después todo el caldo de cultivo de los problemas que vendrían en casi toda África y en todo Asia occidental. Bien, entonces esto se reparte el mundo. 1884-85, la conferencia duró desde noviembre a febrero, porque no se ponían de acuerdo, porque no era una cosa fácil hacer esto. O sea, estuvieron sus mesecitos para repartirse el pastel. Por alguna extraña, eran las principales potencias del momento, por alguna extraña razón, llamaron a España también. Hay que confesarse también. Esa cosa debería ser por lo de las viejas glorias y eso, porque ya en esos momentos del 19 España pintaba poco en términos de poder imperial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por mucho que tú te repartas el mundo, el capitalismo tiene una clave imperdonable, que es la de la acumulación de capital, la reproducción ampliada del capital y el crecimiento continuo. Tú no puedes quedarte en este trozo del pastel. Lo que quieres. Estos monopolios, estos grandes grupos de poder necesitan seguir expandiéndose. Pero como los otros también se necesitan seguir expandiéndose, al final, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de los 40 años para ver quién iba a sustituir a Inglaterra como hegemón mundial. Hoy estamos en un proceso similar con respecto a Estados Unidos. La de décadas, no sabemos cuándo, pero ya llevamos 2 o 3, depende de cuando calculemos que empieza el cotarro, para ver quién va a sustituir a la hegemón mundial. Pero esta vez ya no se trata solo de una mera sustitución dentro del sistema, sino que coincide con una decadencia, una degeneración profunda del sistema, que puede ser por primera vez en 500 años de imperio occidental, puede ser sustituido por algo no estrictamente dentro del sistema. Ahí está la clave, la incógnita china, fundamentalmente, pero no solo, hay procesos de emancipación y demás, y hay fuerzas que conducen hacia el capitalismo de Estado en los países agredidos por meras razones de supervivencia, que pueden empezar a preparar más cosas para otros cambios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, en estos momentos en que se estaba repartiendo el mundo y que los grandes monopolios empiezan a expandirse con el apoyo político-militar del Estado, por supuesto, el Estado siempre está detrás de esto, es cuando empiezan los debates fundamentales sobre el imperialismo y se empieza a cambiar la clave de lo que había sido definido como definido. En realidad no se elaboraron teorías al respecto, sino simplemente se nombró imperialismo, imperio y tal, y entonces ahí sí empieza ya la socialdemocracia a intervenir en la teorización de eso. Y es una teorización que no va a tener consenso, ni dentro de la socialdemocracia, ni luego dentro de los marxistas revolucionarios. Porque la verdad es que está muy mal definido como tal. Todo el mundo sabe lo que es como decía Einstein, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es el tiempo, pero si me preguntan, hostia, ¿cómo lo defino? ¿No? Entonces es una cosa que no es fácil de definir y no siempre parece que tiene más razón, que es el que nosotros nos acercamos más, porque está definido desde los bolcheviques, tiene la misma línea de Marx. No, ahora lo intento explicar, ¿no? Pero bueno, en principio la clave es entenderse en los puntos básicos, ¿no? Vamos a ver, vamos a estar aquí. Esto hay que ponerlo en pantalla. Bueno, el primero que se pronunció dentro del marxismo fue Wilhelm Leibniz, el 4 de marzo de 1885, cuando la cuestión del colonialismo en términos políticos, económicos
y argumentó que era meramente un vano intento de exportar la cuestión social. Aquí los debates, vamos a ver si los podemos ir viendo mínimamente, porque en ese momento lo que sí estaba más en boga de trabajar teóricamente era el colonialismo como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora hablamos de imperialismo? Si las potencias europeas siempre se habían expandido militarmente y habían conquistado territorios y se habían incorporado todo, ¿qué era de nuevo el imperialismo entonces? ¿Por qué hay que llamarlo ahora de otra forma? Eso es lo que se estaban preguntando en esos momentos del 19, algunos de los principales teóricos, no solo marxistas, y que cada uno entró. Por ejemplo, aquí hay una cosa que muy pocas veces se comenta, es que antes ya de que lo dijeran los marxistas, este periodista estadounidense, de la revista Volkers, habló de las bases económicas del imperialismo y vino a una conclusión que luego sería la de Lenin. Dijo que se trataba para expandir los mercados y las exportaciones de capital en respuesta al sobreahorro, porque, bueno, para ellos era sobreahorro, quería decir que la gente no se gastaba ya la pasta en casa, que no podía, dentro de los límites estatales, no había desarrollo de la economía y por tanto la acumulación de bienes no encontraba mercado interno. Por tanto, tenía que expandirse. Que fuera, ahí estaban ya mezclando lo que luego diría Rosa Luxemburg y lo que luego diría Lenin, ¿no? Luego lo que entra también fue la liga antiimperialista, ¿no? Que sobre todo en la guerra de Estados Unidos o en la anexión de Estados Unidos de Filipinas es cuando entra la propia liga antiimperialista en Estados Unidos, para señalar que el imperialismo fuera se casa siempre con un despotismo en casa y que cuanto más imperialista se hiciera el país, lo empiezan a anunciar así ya, más despótico sería en su interior. Luego vemos que esto no se cumpliría mucho a lo largo del siglo XX por el pequeño truco de lo que Samir Amin llamó la renta imperialista. Es decir, todo lo que yo saqueo se lo puedo repartir en granjas a mi propia población en forma de recursos sociales, etcétera, etcétera, y eso me gana la complicidad de mis poblaciones. Que eso fue lo que Lenin denunció como aristocracia obrera, que es la que se beneficiaba de todo eso y demás. Pero bueno, en principio, en el siglo XIX era así. Y hoy, en los años 20 del siglo XXI, vuelve a ser así, otra vez. Y esto es muy importante porque esto lo tenemos que decir al final, que no se nos olvide, y luego con Carmelo lo podemos discutir perfectamente, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahí tiene el Congreso Socialdemócrata de París, ya en 1900, empieza con que la política colonial capitalista, en vez de incrementar las fuerzas productivas mundiales, destruye la riqueza de aquellos países. Por primera vez se denuncia, porque hasta entonces se estaba diciendo que el imperialismo era benefactor del conjunto de la humanidad y que desarrollaba a los pobres salvajes que no se habían podido desarrollar. Se decía así. Y esto ya te dicen que no. El imperialismo destruye la riqueza de aquellos países donde se aplica, ¿no? Eso es como resolución del Congreso de Socialdemocracia de París de 1900, ¿no? Y ahí ya vamos, para avanzar a los clásicos, ya Luxemburg es la que hace la teoría del subconsumo, el imperialismo como resultado del subconsumo. Es decir, cuando ya dentro de los márgenes del Estado los monopolios no pueden seguir expandiéndose y por mucho que produzcan no hay mercado suficiente interno como para que vendan lo que están produciendo, necesitan expandirse. Y incorporar, lo que decía Luxemburg, era incorporar poblaciones, elementos que todavía de la fuerza de trabajo mundial, o mejor dicho, de la población mundial, que todavía no se habían convertido en fuerza de trabajo, es decir, que todavía no habían sido proletarizados, que todavía no habían entrado en la relación absoluta capitalista. La relación, el paso absoluto del no capitalista al capitalista, eso se llama el paso de la movilidad absoluta de la población, de ser fuerza, de ser seres humanos, población, a convertirse en fuerza de trabajo mercantil. Entonces el capital necesita continuamente ese proceso para poder seguir ampliando el mercado y poder seguir generando nuevo valor, ¿no? Porque va agotando siempre a la propia fuerza de trabajo. Esto es una contradicción interna de la que nunca puede salir, y menos hoy, que ya ha agotado todo el espacio planetario, ¿verdad?
Bueno, pues entonces Luxemburg, siguiendo fielmente a Marx, que empieza a hablar de esto también en el tomo 3 del Capital, donde dice que al final la producción, la maquinaria productiva del capital y el desarrollo tecnológico no encuentra suficiente población, suficiente capacidad adquisitiva en la población que tiene. Entonces necesita siempre expandirse. Bueno, esto formula Luxemburgo, pero dice, pero cuanto más violenta y enérgicamente lo hace todo ese proceso, tanto más rápidamente irá minando el terreno de acumulación. ¿Por qué? Porque va a agotar las reservas no capitalistas. Cuanto más se expande, más violentamente y más rápidamente lo hace, va agotando las reservas no capitalistas y por tanto llega a su límite antes. Estaba diciendo Luxemburgo, ¿no? Bueno, el imperialismo es tanto un método histórico para prolongar la existencia del capital como un seguro medio para poner objetivamente un término a su existencia. Esta es la contradicción a la que se señalaba Luxemburgo, por tanto, como conclusión, ¿no? Pero ya sabéis que el debate con Luxemburgo viene con los marxistas después, bolcheviques sobre todo, que diciendo que la crisis del capital fundamental no es una cuestión de subconsumo, sino de sobreacumulación de capital. No es de subconsumo, aunque van de la mano, casi de la mano, y la sobreacumulación termina implicando el subconsumo, pero esta no es la razón fundamental. Esta es la polémica con Luxemburgo, que luego la vamos a ver enseguida, ¿no? Esto es el reparto del pastel, como os había dicho, y eso ahí tenéis, por ejemplo, África con tiralíneas, con Escuadra y Cartago en la mesa en 4 meses repartiéndose unas cosas y otras. Mirad cómo está puesto. Francia, Bélgica, Inglaterra. ¡Oh, mira España dónde está! Y a estos los dejamos. Era territorio español y se lo dejaba como violando todas las normas de derecho internacional. La metrópoli se responsabiliza con ella hasta el último momento, que además Franco las nombró provincias españolas. Eran provincias españolas. Pues para que veáis lo que vale en la realidad el papel que firmas ahí, ¿no? Bueno, pero ahí entran dos teóricos de los que Lenin absorberá buena parte de la teorización sobre el imperialismo. Dos teóricos, uno de ellos no marxista, como Hobson, y el otro marxista del austromarxismo, que ya sabéis que es una... Bueno, no es que sea una revisión del marxismo completa, pero tiene unos matices con algunas de las claves del marxismo. Y curiosamente, a diferencia de Luxemburgo, Lenin fundamenta mucho en estos dos temas. O sea, John Hobson, el estudio del imperialismo en Gran Bretaña, está estudiando las claves de 1902 y el capital financiero de Hilferding, sobre todo, que es el austromarxista, que llegaría a ser ministro en Alemania, ¿verdad? Esto es lo que dice Panenkoek, otro de, este sí, marxista de los comunitaristas, ¿no? o asamblearios, que se enfrentan también a los bolcheviques, pero en ese momento están de acuerdo en las elaboraciones teóricas con los bolcheviques. Pero tal con el imperialismo, la lucha de las potencias capitalistas modernas por poner las áreas más grandes posibles de los continentes extranjeros directamente bajo su control político y combinarlas en un imperio mundial. Estaba definiendo ya por qué nos diferenciamos con el imperialismo del colonialismo. Se estaba intentando ya dar claves para separar del colonialismo la definición de imperialismo. Este imperialismo encuentra su explicación económica no en la necesidad de nuevos mercados o en la necesidad de vender mercancías, sino en la exportación de capitales. Ahí incidirá Lenin también. En la exportación de capitales, en la sobreacumulación de capital. Necesitamos exportar el capital a aquellos sitios donde ese proceso de sobreacumulación no se haya dado, donde la tecnificación no haya empezado a hacer disminuir el valor por la sustitución de seres humanos por máquinas. Y ahí, en esos momentos, el campo para expandirse era prácticamente universal. Eran muy pocas las potencias que podían tener ese proceso de sobreacumulación a finales del siglo XIX, ¿no?
y eso da oxígeno para generar todo un ciclo de acumulación en todo el capitalismo, ¿no? El problema es que cuando están jugando todos a lo mismo de forma competitiva, no como hoy, que hasta ahora ha habido un imperialismo colectivo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un imperialismo colectivo en el que están todos de alguna manera articulados bajo un mando único, que es el de Estados Unidos. Y por eso ahí se pueden pegar económicamente, pero no militarmente. Están todos ya sometidos a un solo, a lo que se puede calificar como sobre o supreimperialismo. ¿No? Pero por eso esta es otra fase distinta a la que analizaron los clásicos, ¿no? Eso lo debatimos luego al final. Fíjate, esto es lo que el comentario principal que tiene Lenin en su carta a Kamenev en 1913. He leído el libro nuevo de Rosa. Se ha metido en un lío espantoso. Ha distorsionado a Marx. Estoy muy contento de que Pánico, Epstein y Otto Bauer le hayan condenado todos unánimemente. He dicho en su contra lo que dije yo en el 99 contra los populistas, porque esa teoría del subconsumo era la que defendían los Narodnotskis en Rusia durante tanto tiempo, que Rusia era un país que no se podía desarrollar porque no tenía capacidad de consumo, la población era prácticamente campesina sin dinero, la circulación monetaria era escasísima, y por tanto eso no tenía mercado interno de ninguna manera, y ya Lenin en los años 90 polemiza con ellos desde los años 90, no solo porque esa polémica la arrastra durante décadas. Y le viene como anillo al dedo la crítica que hacen unos marxistas y los marxistas no bolcheviques, asamblearios, como el Pánico, contra esto. Este es un tipo que casi nadie le conoce y que se hace famoso por su crítica a Rosa Luxemburgo, casi exclusivamente en Austria, ¿no? Que hace en el libro, pero era un científico de varios calibres, o sea, tenía 3 o 4 disciplinas de titulación del título. Bueno, aquí dice Lenin, en el tomo 2 del Capital, Marx demostró que es perfectamente concebible la producción capitalista sin mercados exteriores, con una creciente acumulación de riquezas y sin ninguna clase de terceros. Eso lo contesta Rosa Luxemburgo en quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los socialdemócratas. No que le conteste, sino que ya lo había formulado él en el 94. ¿Por qué necesita el capitalismo un mercado extranjero? De tener acceso para un país capitalista, de tener acceso a mercados no estaba determinado en absoluto por las leyes de la realización del producto social. La realización del producto social es la realización de la plusvalía. A ver, si yo saco plusvalía haciendo trabajar a mis obreros para que hagan esta mesa, ellos me han podido generar una plusvalía de X, ¿no? de 4, 5, 20, lo que sea. Pero si yo no vendo esta mesa, esa plusvalía, esa explotación que yo soy mis obreros, no me sirve, no gano nada. Entonces esa es la realización de la plusvalía, o lo que llaman aquí la realización del producto social. Pero dice, para eso no necesita expandirse, dirán esto, ¿no? Sino en primer lugar, por una razón de carácter histórico. El capitalismo siempre hizo su aparición como resultado de una circulación de mercancías muy desarrollada, ¿no? Por lo tanto, en la práctica no existe una nación capitalista sin comercio exterior. Esto no incorpora nada nuevo. En segundo lugar, la necesaria proporción entre las diferentes partes de la producción social, ¿no? Esta es la clave que decía, la desproporción entre las diferentes partes de la producción social. Eso quiere decir que los mercados en el capitalismo son ciegos porque no están planificados. Tú no sabes si vas a poder vender una cosa o no cuando la has hecho en función de cómo va la competencia, si se me van a adelantar, si no, si va a haber qué asignación, a quién va a poder comprármelo. Todo eso no está en una economía planificada previsto de forma segura, ¿no? que pueda resultar seguro, ¿no? Entonces, a estas cosas son las que está haciendo referencia a Lenin. Bueno, esto lo pasamos un poquito más por delante para no entrar tanto. Por eso hablaba de existencia separada de productores privados. Si señalo aquí, ¿lo veis? No. O sea, existencia separada de productores privados en un mercado desconocido, lo que se llama luego la anarquía de la producción capitalista, ¿vale? ¿No? Pero Lenin, como Hilferdin, asociaban, por tanto, el expansionismo capitalista a la tasa decreciente de ganancia. Ahí ya sí entramos en las claves que son fundamentalmente de Marx.
a la tasa descendiente de ganancia. Es decir, ya no es tanto que pueda realizar no por acumulación el caos del mercado capital y de la producción capitalista en general, sino si tengo ganancia o no tengo ganancia. Esa es la auténtica dictadura del capital, la dictadura de la tasa de ganancia, esa es la que decide las inversiones, la vida de la gente, si va a haber producto social, si va a haber reparto de riqueza, si no va a haber, si puede haber más o menos desarrollo de unas políticas o de otras. Nuestras vidas, desde el punto de vista del capital, están determinadas por eso. El resto lo hace la lucha de clases. A partir de ahí. Pero es la dictadura de la tasa de ganancia la que marca desde su punto de vista las claves. Y nosotros, a partir de ahí, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿No? Nuestras luchas son parte de su crisis. Siempre, lo han sido. La crisis no es solo una cuestión económica, es una cuestión sociopolítica también. De la resistencia que encuentran en el factor trabajo a la hora de aplicar unas políticas u otras, fundamentalmente. Y, por tanto, decía Lenin y Hilferding en sus momentos, y Baden-Cohen, la necesidad de corregir las desproporcionalidades que surgían en la economía nacional como resultado de la falta de planificación, otra vez, ¿no? La economía no planificada puede ser cualquier cosa, ¿no? Bueno, ahí ya en el 16, en su famoso trabajo La clase superior del capitalismo, relacionaba estos temas con la exportación compulsiva de capitales y reformulaba la tesis de Hilferding en forma de una ley de desarrollo desigual. Esto también es de Marx, no de Trotsky, como dicen algunos, ¿no? Que parece que soy de Trotsky, no. Es de Marx y Lenin lo formula también. Derivada de sus viejas polémicas con los narodistas, ¿verdad? Como ya decía, sobre los desequilibrios en el proceso de reproducción del capital social. Ahí habla fundamentalmente de eso. Por cierto, que a veces yo no leo ruso, pero he leído autores que sí leen ruso que dicen que este título se le tradujo mal a Lenin como fase superior, muchas veces parecía que le tradujeron como fase última del capitalismo. Y la fase siguiente, no última. Esto dicho por algunos marxistas cubanos que sí saben ruso y que lo han trabajado a Lenin en profundidad. Y es algo que dice que siempre está ahí porque dice, muchas veces en Europa se tiende a pensar que Lenin hablaba de que era ya la fase final de calidad y la dice, la fase siguiente, ¿verdad? Que venía con los procesos de acumulación y centralización del capital cada vez más brutales, ¿no? Bueno, pues la migración del capital hacia países atrasados, que se decían en aquel momento, alta rentabilidad, y eso es todo. Más rentabilidad, que la tasa de ganancia vuelva a recuperarse. Se acabó de pamplina el debate ahí, ¿no? Y eso va emparejado. Esto sí que me gustaría debatirlo aquí porque es algo que creo que es importante debatir hoy porque hay mucha confusión y mucho confusionismo con lo que respecta a la finanza, la financiarización de la economía, el capital financiero, todo esto, y creo que es importante que luego lo podamos debatir. El surgimiento, ya empiezan a decir claves, surgimiento del capital financiero como nueva categoría económica y social, la aportación de capitales y el desarrollo desigual del capitalismo en unos lugares y en otros, necesariamente desigual. El desarrollo del capitalismo es necesariamente desigual porque siempre unos se aprovechan de otros, unos ganan a costa de otros, como fuerzas motrices del imperialismo moderno que no existían en el colonialismo. Ahora estamos definiendo ya el imperialismo como otra fase distinta del capitalismo. ¿Vale? Porque, a ver, una cuestión sobre capital financiero. Otra cuestión que viene de algunos malas traducciones de Marx y otros que directamente se lo inventan a principios del siglo XX, en concreto Hilferding es el que nada más por primera vez capital financiero. Marx en ninguno de sus textos habla de capital financiero, siempre habla del capital a interés. El capital a interés que se va reproduciendo a sí mismo y se hace ficticio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy se habla mucho del capital financiero, pero en realidad no es un término de Marx, se lo construye Hilferding para decir que se une el capital bancario con el capital industrial, ¿verdad? Y eso lo llama capital financiero.
lo podemos llamar así, ¿es real eso siempre o es simplemente también una forma de entender el proceso de fusión de todos los capitales? Cuando ya los capitales, ni el capital mercantil, ni el capital interés, ni el capital industrial hoy están separados, hoy no, desde hace tiempo ya están separados. Las grandes corporaciones tienen los tres capitales y están en todas las formas de capital. Ya sabéis que el capital tiene tres, como la Santísima Trinidad, tiene tres formas distintas, pero es un solo Dios, verdadero, ¿no? Entonces, tiene el capital de interés, que es el que suelta la pasta para que el capital industrial o productivo, el único que llamaba más capital efectivo, porque es el único que genera nuevo valor, es el único que genera la sangre de la economía, pueda producir. Y luego está el capital mercantil, el capital comercial, que es el que lleva lo que ha producido el otro y lo pone en el mercado, realiza la plusvalía. Entonces, cuanto más grande sea el capital de interés y más grande sea el capital comercial, menos va quedando de pasta, de ganancia para el capital efectivo, para el capital real, para el capital productivo. Claro, si tú tienes una tasa de ganancia de 100 y le tienes que devolver 40 al que te prestó la pasta para invertir, más los intereses, que esa es la ganancia del capital de interés, pues ya te va quedando menos de tu ganancia. Y si encima con el capital mercantil, ¿qué es lo que haces? Le vendes por debajo del precio del mercado para que no te pueda ganar. Entonces tú estás dejando parte de tu plusvalía más acotada. Por eso hoy la sobredimensión del capital a interés, la sobredimensión de lo que hoy ya se llama capital financiero o la financiarización de la economía va chupando las fuentes de ganancia del capital efectivo, del capital industrial, porque va generando cada vez más desviación del dinero hacia esa otra forma de capital. ¿No? Bueno, entonces Lenin insiste en el capitalismo monopolista, financiarizado y expansionista como elementos básicos del imperialismo. Y da las 5 claves que todo el mundo conoce, que son que explican ese proceso imperial: la concentración de capital, la fusión de capital bancario e industrial, que lo toma de Hilferding, el capital financiero, la exportación de capital, no solo de mercancías, la formación de monopolios internacionales, cárteles y trusts, que lo mismo que han hecho a escala estatal, lo van a hacer en el resto del planeta, lo van incorporando, pues fijaos, si esto en vez de fuera las barreras de un estado, fueran las barreras del planeta, pues ese mismo proceso se va dando a escala planetaria, cada vez más en menos manos. Hoy sabéis que 3 grandes fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, State Street, tienen la mayoría de acciones en más del 66% de las empresas del mundo. Mayoría accionarial, es decir, todo está en manos cada vez de menos gente. Pero eso implica desde la producción, el comercio, el transporte, los medios de difusión de masas, cualquier cosa. Lo controlan todo. Por ejemplo, cuando dicen, no, yo no voy con la competencia, no, en vez de Coca-Cola, Pepsi-Cola, da igual, BlackRock y Vanguard tienen más del 60% de las acciones de cualquiera de esas dos. Bueno, que tome, ¿dónde está la competencia capitalista? ¿Dónde está la competencia hoy? Ya, entonces ese proceso de concentración y centralización del capital es tan brutal que prácticamente unos pocos tienen todo. Y una cosa, anticipo, por si acaso, gran parte de esos grandes fondos de inversión, que algunos llaman fondos buitre, y macroempresas o grandes corporaciones, sus principales propietarios y dirigentes son sionistas. Cuando hablamos del poder sionista mundial, no estamos hablando de ninguna metáfora o ninguna broma. Ese es el poder fundamental, económico en el mundo hoy. El de Davos, el del Club Bilderberg, el de todas esas canallas que cuando se juntan ellos y demás, y es el que controla fundamentalmente los procesos económicos y por tanto políticos de Estados Unidos, ¿no? Es como diciendo, es el, ¿cómo se llama en hindú? El que va arriba del elefante, que le va guiando con el palito del elefante, el guía del elefante, ¿no? Es el poder ahí encima
encima del monstruo, ¿no? Fundamental. Bueno, pues formación de monopolios, exportación de capital, formación de monopolios internacionales y reparto territorial del mundo entre grandes potencias. Sean colonias, semicolonias, zonas de influencia, protectorados, que en ese momento se llevaba mucho lo de protectorado, ¿no? Para decir, no, estos ya no son colonias, no, pero todavía seguimos protegiendo estos territorios y demás, ¿no? Bueno, en este marco, el imperialismo no es solo una política exterior agresiva, sino una estructura económica global que empuja a los estados capitalistas a competir por territorio, recursos, tal, siempre, ¿no? de forma bélica. ¿Por qué? Porque cuando los monopolios compiten por eso, por esa fuente de territorio, el Estado con sus ejércitos va detrás. Eso quiere decir que la conflagración militar llega casi indefectiblemente importante. Y de hecho, toda la primera parte del siglo XX es una demostración de eso. En el momento en el que salen los teóricos están viéndolo todos, claramente que es a donde consigan. Y por eso la socialdemocracia se dividirá, pero la socialdemocracia dirá, nosotros ya lo dijimos, esto es lo que va a pasar. Luego ya, como comunistas, nos lo indicaron clarísimamente, ¿no? Pero a partir de los años 20 diciendo Randa, ¿no? Que decimos aquí. Y esto va directamente en la división del mundo entre países dominantes y países dependientes. ¿No? El mundo lo dividimos a partir de ahora en la línea divisoria imperial. Quienes están a un lado y a otro de la línea divisoria imperial. Y a partir de ahí vendría el juego en las poblaciones que quedamos en la línea divisoria del imperio, que nos beneficiamos de la renta imperialista y que empezamos a decir, hostia, el capitalismo no es tan malo, coño, aquí se vive bien, joder, nos podemos comprar coches y vamos de vacaciones, joder, mira, me he comprado un plasma y todas estas cosas, es como el capitalismo, otra cosa. ¿Te has pasado por ahí al lado de, ¿no? ¿Te has pasado un poquito por Nigeria a ver de dónde sale eso? ¿Viste lo que pasó en Biafra para que podamos tener esa fuente de riqueza petrolífera que llegaba aquí? ¿Viste esta cosa? Eso es el capitalismo, que no es tan malo, ¿verdad? Pero claro, eso aquí no lo ve, no se ve, porque además nuestros telediarios nunca nos lo enseñan, por si acaso, ¿no? Pero los marxistas sí, los marxistas lo venimos diciendo siempre, y es una pena que hoy gente que se dice marxista no abunde en eso y no salga nunca en su discurso la palabra imperialismo. Desde que Hart y Nagel la cambiaron por imperio, que quedaba mucho más bonito, volvemos otra vez al ciclo napoleónico, como se decía al principio del 19, no, es imperio, no es imperialismo, hoy hablamos de otra cosa. Ha humillado el entendimiento de muchos y ha comprado el discurso ese, lo han comprado muchos, ¿no? Bueno, esto es su fase madura y fijaos, bueno, pues si queremos ver hoy lo que pasa, apropiación de recursos planetarios y tanto por ciento de la población mundial. Estados Unidos, con el 4,2% de la población mundial, se apropia del 25% de los recursos y la Unión Europea el 5,4%. Es decir, entre los dos tienen 45% de los recursos del planeta con el menos del 10% de la población. Eso solo puede hacerse con imperialismo, solo puede hacerse con la fuerza bruta. No necesariamente es siguiéndola todos los días, basta con que estés con el turismo militar esté ahí detrás. Basta con que tus tanques, tus misiles y tus submarinos nucleares estén detrás. Directamente. ¡Basta! Pero cuando le pone tonto el otro, pues hay que darle. Hombre, coño, si Saddam Hussein dice que va a vender su petróleo en yuanes y tal, y dice que no lo quiere para él, pues se pega a los pies y ya está. Que Gaddafi dice lo mismo, que encima quiere hacer una moneda de Unión Africana y poner el petróleo como reserva real de esa moneda, no como lo que tenemos ahora, que es un papel chatarra de Estados Unidos. Pues entonces también hay que darle, ¿no? Pues, lógicamente. Pero en principio dominamos la fuerza. Fijaos qué diferencia. China se apropia del 15% de los recursos del planeta con el 17% de la población. Debe haber diferencia. Ya no es vivo de Rusia. Luego a ver si podemos hablar en concreto un poquito de eso. Entonces, eso de biocapacidad, podría definirlo
Sí, sí. Es uso total de biocapacidad, no solo de energía. La biocapacidad son las posibilidades de transformar todo eso, toda la biomasa en recursos. El conjunto de dispositivos que nos da de procesos y de recursos que nos da la naturaleza para poderlos transformar. Es decir, por ejemplo, el carbón vegetal, el pan de la biomasa, cualquier cosa que puede, y según el desarrollo tecnológico que se tenga en cada momento, ¿no? Vamos a ir aquí. Bueno, eso no importa mucho. Vale, eso tampoco. Pero fijaos hoy si la necesidad del imperialismo es mayor cuando hemos llegado al pico de los recursos básicos de los que se basa nuestra civilización. Al pico de los recursos básicos de los que se basa nuestra civilización. El petróleo, el gas natural, el hierro, el aluminio, el carbón y tal. Ahí no entramos en los orgánicos, en el fósforo, en el nitrógeno y en el potasio, que son los básicos para la agricultura. Sin esos tres no hay producción de la tierra. Y esos están en el pico ya también. ¿Qué hacemos? ¿Cómo mantenemos 8.500 millones de seres humanos en estas condiciones? Sobra gente. Sobra mucha gente para el sistema. Mucha capitalismo. Eso es lo que llamo humanidad desechable, capital excedente, humanidad desechable. Capitalismo de muerte, genocidios, guerra, matanzas, lo que haga falta. Esa es la fase que nos toca vivir. La fase que nos toca vivir, pero a ver cómo se lo decimos a la neosocialdemocracia y a las nuevas izquierdas que nos dicen que hay que... ¿Qué es lo que nos dice? No sé, que hay que gestionar el sistema bien, que tenemos que gestionar el sistema, que tenemos que dar una ayudita a no sé quién y a ver si podemos contrarrestar el paro y estas cosas, ¿no? Bueno, pues en esa estamos. No, ojalá. Yo siempre he dicho que las luchas concretas por obtener una conquista más están bien, pero claro, los problemas quedaste en eso, no tener una proyección más allá de eso. Entonces, ¿por qué Rusia y China no son imperialistas? Esto es otra cuestión básica porque de aquí viene gran parte de la discusión de la izquierda de hoy. ¿Cuántos habéis visto decir que, bueno, que son todos iguales, China y Rusia también son imperialistas? Entonces me dices, a ver, ¿por qué? He explicado por qué son imperialistas. Y esto de hecho, bastante grupos, ¿no? Yo he estado en algunos, han dicho, bueno, claro, pero siempre estás hablando de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a la teoría. Pero nadie me lo explica. Luego, a ver, bueno, aparte de que Rusia, para empezar, viene de una URSS derrotada, en el que sufre el mayor shock anafiláctico prácticamente que haya podido sufrir un país, no perdiendo una guerra militar, aunque en realidad sí. Ya sabéis que nosotros jugamos mucho con la definición de que la Tercera Guerra Mundial fue la guerra contra el socialismo. Desde los años 40 hasta los 90 fue una guerra despiadada sin cuartel durante décadas en todos los frentes de batalla del mundo, con millones de muertos. El otro día venía en Unidad y Lucha un recordatorio al genocidio comunista en Indonesia, ¿verdad? Millones de comunistas asesinados durante esas décadas, millones de frente de batalla, que por alguna extraña razón aquí la llamaron Guerra Fría, claro, no se enojaban los soldaditos europeos y norteamericanos fundamentalmente, aunque algunos gringos cayeron en Corea y en Vietnam, pero esa fue una auténtica Tercera Guerra Mundial y esa la perdió la URSS. Y convirtieron ese país en un país prácticamente en ruinas, en donde bajó la esperanza de vida más de 10 años, en donde hubo desnutrición, en donde la economía sobre todo se reprimarizó. Entonces, Rusia empezó a vivir fundamentalmente con todo el gran desarrollo industrial y tecnológico que había generado la URSS. Se volvió a una economía exportadora de materias primas, fundamentalmente, o como le han dicho con chulería los estrategas estadounidenses. Es una gasolinera con armas nucleares, ¿no? Es decir, vamos a comprar los europeos
el petróleo a Rusia y demás, ¿no? Bueno, ahí os pongo algunas cosas, no necesito leerlas, lo podéis ir viendo. Pues nos explicaron los indicadores de desarrollo humano, la esperanza de vida, investigación, cultura, área, etcétera, etcétera. El 40% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza, y la riqueza se apropió por una panda de ladrones materiales que se quedaron con toda la riqueza que anteriormente era colectiva, la riqueza social que había generado la URSS, esa enorme riqueza social que había generado la URSS, se la apropiaron y se la dividieron entre unos y otros. Entre el 92 y el 98, el PIB ruso cayó a la mitad, lo que no había ocurrido ni durante la invasión nazi. Esa es la situación de partida de Rusia. Claro, la situación de partida de Rusia. A pesar de su proceso de resoberanización, que empieza a partir fundamentalmente del Congreso de Múnich, en la conferencia de Múnich, cuando va Putin y pega un puñetazo en la mesa y dice: Rusia no retrocederá más. Dice, no sé si han rendido, pero no nos tiene que hacer caso. La OTAN no debe seguir expandiéndose hacia nuestras fronteras. Han violado todos los tratados que hicimos cuando la disolución de la URSS. Han tratado, bueno, aparte cuando tú pierdes y pierdes con una potencia, sobre todo contra la potencia anglosajona, contra el eje anglosajón imperial, pues ya puedes saber que ahí te infiltran todo, te infiltran toda la economía, te infiltran todos los estamentos, toda la política, ahí te meten agentes dormidos durante décadas que están trabajando para ti, detectar todo eso, te desarticulan todas las claves de soberanía que puede mantener un Estado, te las dejan debilitadísimas y luego ya no sabes dónde empieza y dónde acaba las redes tumorales que te han metido ahí, ¿no? Entonces, bueno, Rusia no tiene ninguna importancia dentro del mundo financiero, contaba con una sola entidad entre los principales 50 bancos del mundo en términos de activos y solo 2 entre los 100 mayores bancos del mundo. Ahora está un bajísimo desarrollo del circuito crediticio interno, todo lo contrario de lo que ocurre con otras potencias. Rusia ha venido sufriendo una permanente fuga de divisas. Es la primera formación socioestatal del mundo en fuga de divisas. ¿Eso lo hace algún imperio? ¿Eso lo permite algún imperio? es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, la nueva oligarquía que Estados Unidos y OTAN propiciaron en el país, que son su oligarquía, por eso tienen que estar todos los días, las estrategias de Rusia tienen que estar lidiando todos los días con ese poder occidental que tienen dentro, y a veces Putin ha tenido que encarcelar ya a más de uno, por si acaso. Y las inversiones, pues fijaos en que las tienen, nada de exportación de capitales precisamente, ¿no? Tampoco es influyente, por eso la exportación de capitales está por encima muy poquito de Finlandia y de Noruega. Las exportaciones de mercancías en 2017 ocupó el puesto 17 en el volumen de ventas mundiales, al nivel de México, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, a los que nadie dice que son imperialistas, ¿no? Es una acusa de imperialistas, ¿verdad? Pues a Rusia, por alguna razón, pues sí, será porque tiene armas nucleares y les da miedo y entonces te dicen, no, son como nosotros, ¿verdad? Son igual de malos que nosotros. Bueno, por lo de materias primas, aquí podemos decir, lo de la productividad de su mano de obra también es importante. Se ubica en la mitad de la media europea. La población manufacturera no vista de la India, Taiwán, México, Brasil, que tampoco se les dice que sean imperialistas, ¿verdad? En la formación de asociaciones capitales monopolistas internacionales se reparten el mundo entre ellas, pueden medirse por la posición de las corporaciones del país entre las 2.000 corporaciones internacionales más importantes. Y la Forbes hizo esa lista basándose en las ventas totales y de que la cuota empresarial muestra una... perdón, esto que había puesto aquí, donde estamos, aquí, no sé si es para allá. Bueno, según la lista de Forbes, Rusia no está ahí en ninguna de esas grandes corporaciones mundiales y su cuota empresarial
no solamente no asciende, sino que desciende. Sobre todo después del millón de sanciones que le han puesto, por supuesto. En ese periodo que figura ahí, entre 29 y 30 empresas rusas entraron en la lista global. Esas son las ventas de las 252 primeras empresas, y estos son los activos que suponen algo menos del 1% del total. La venta, 1,45% del total, y de la venta, 1% del total. En esas condiciones de ser imperialista, bueno, Rusia es un actor muy minoritario en monopolios internacionales. Prácticamente, y son todos de primario, como Gazprom y demás, los que tienen la energía primaria. De las 10 primeras empresas, 5 son chinas y 5 estadounidenses. Tienen en cuenta esta tal, ¿no? Rusia solo tiene 4 entre las 100 primeras, en esos puestos que figuran ahí. Solo tiene 6 entre las 500 primeras. Y 25 entre las 2000 primeras. Es decir, no da como imperialista, no da, de verdad. Según todas las definiciones que buscáis, la de Hilferding, la de Hobson, Luxemburgo, Lenin, cualquiera, no da. Si tú te quieres inventar que es imperialista por alguna razón, puedes decir, pero pruebas, danos pruebas. Venga, vamos a las pruebas, porque es imperialista. Lenin, la concentración de la producción de capital se resolvió un nivel tan alto que ha creado monopolios, que juegan un papel decisivo en la vida económica. ¿Dónde están los monopolios dominantes rusos en nuestras vidas? ¿Dónde están los monopolios dominantes rusos? Segunda, la fusión de capital bancario con tal, lo que ya sabemos, lo que hemos dicho, vamos rápido. Los capitalistas más ricos de Rusia están involucrados predominantemente en la industria extractiva, no en las finanzas, ¿no? Solo uno de los 100 principales bancos del mundo es ruso. Es decir, capital bancario industrial no da, tampoco. No da. 3. La exportación de capitales. Ya hemos visto que las exportaciones, la mayor exportación de Rusia son materias primas, no capital. ¿Dónde están los fideicomisos y monopolios de capital financiero ruso que explotan el trabajo del mundo? 4. La formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que se reparten el mundo entre sí. Esos cárteles existen, pero no ninguno es ruso. Ninguno de esos cárteles es ruso. 5. Se completa la división territorial del mundo entre mayores potencias capitalistas. Rusia no tiene ningún reparto del mundo. Lo único que ha intentado Rusia, en todo caso, ha sido, que por cierto no con mucho éxito, ha sido proteger a algunos de sus aliados de los ataques imperialistas, como en el caso de Siria o en el Cáucaso sobre todo, y donde sí está teniendo éxito es en el este de Ucrania, después de la masacre que se estaba perpetrando contra su población. Pero eso no es ninguna expansión ni reparto del mundo a su favor, ni mucho menos. Así que no. Y luego, en cuestión de armamentos, la UE gasta ya 3,5 veces más el presupuesto militar de Rusia. ¿Por qué nos siguen diciendo que tenemos que rearmarnos y gastar más pasta? Tenemos 3,5 veces ya el presupuesto de Rusia. ¿Para qué nos quieren engañar continuamente de que hay que gastar más? ¿Se trata de más o se trata de tener un poco de cerebro? Aunque solo sea desde el punto de vista militar, es decir, habrá que gastar mejor, ¿no? No ya solo pensando en términos militares, habrá que gastar mejor, no más, ¿no? Bueno, esto es bueno, en pasta concreta, lo que se gastan unos y otros, tal, ahí ya lo tenéis, y esto es, según el SIPRI, que es el sueco, esto es lo que hay del porcentaje del gasto de unos y otros. Entre Estados Unidos y Europa, más del 60%, mayor por el 60%, debería ser un poco más del 60%, mientras que Rusia apenas tiene el 5,5%. 5,5 contra 60. A la situación va a ser imperialista. Un poco jodido, no tiene para ser imperialista. Es decir, como mucho, se puede defender es que Rusia va a invadir Europa, nos va a invadir. Ni recursos económicos, ni recursos demográficos. Es un país continente más grande del planeta, tiene todos los recursos en su territorio, tiene 12 usos horarios. Abajo en el avión pasas 12 usos horarios, pero no tiene gente en protección. Es enorme la cantidad de territorio. No tiene ningún recurso para invadir Europa. Lo que sí que puede es destrozarla si quiere, si se tocan las narices, si siguen machacándole. Entonces, en esta situación, muy complicado. Y es importantísimo
por tanto, que tengamos claro definir qué estamos diciendo cuando decimos que alguien es imperialista. Y por tanto, saber dónde nos situamos en la línea divisoria del imperio del mundo, en la línea de la división imperial del mundo, porque si no acertamos en eso no podemos tener ninguna estrategia política válida. No podemos aceptar nunca en lo que digamos ni en las luchas internas de nuestra formación socioestatal ni en las luchas internacionales. No vamos a aceptar nunca, que es lo que le pasa a buena parte de los partidos hoy que vienen con esas, empezando por el, lo digo, por el cacao. Empezando por él, que ya desde entrada ya va equivocado diciendo que Rusia es imperialista y hay que luchar contra Rusia lo mismo que contra Estados Unidos y demás. Con todo esto yo no quiero decir que Rusia sea para hacer nada de eso, tiene sus oligarquías internas, tiene una economía capitalista, que una gran concentración y centralización del capital también, y tiene muchas otras cosas. Pero el imperialista no le cuadra por ningún lado. No le cuadra por ningún lado. El caso de China. Vamos muy cansados, hacemos una parada, hacemos el caso de China, muy rápido. Muy rápido. Tira. Si quieres descansar tú, como veas. No, pero vamos a ir aquí un poquito más. Me pagan para... El doble que el año pasado. Y bien, No, bueno, China sí que dice, pero China sí, China tiene un montón de monopolios, tiene las principales empresas, tiene un gasto militar que es el segundo del mundo, después de Estados Unidos. Claro, si queréis, no sé si aquí se puede ver aquí. Bueno, ya habéis visto que China estaba abajo ahí en el diagrama, que tenía un gasto y todo esto. Pero, a diferencia del Imperio Occidental, China, para empezar, no tiene ninguna expansión militar. Para empezar, ¿no? Solo cuenta con esa base de Djibouti, esa base militar externa que tiene. En su ejército es meramente defensivo. Permanentemente defensivo, como lo ha sido en toda la historia milenaria de China. ¿Cuándo se ha expandido China a algún sitio? Pero si ya sabéis que en China hubo hasta 3, algunos dicen que 4 o 5 ocasiones en las que se pudo desarrollar el capitalismo. Una 300 años antes de nuestra era. Y como siempre había poderes centrales grandes, lo impidieron. ¿Por qué se desarrolló en Europa? Porque no había ningún poder que podía controlar a los mercaderes. Cuando en el siglo VII los mercaderes chinos construyen la más poderosa flota naval, que querían expandirse hacia el Índico y África, y ya lo tenían todo ahí, el emperador le dijo, vengan todos al puerto, vamos a hacer una celebración y demás y tal. Todos con la cabeza por el suelo. Se acabó la comercial. Aquí el comercio es interno y lo controlamos nosotros, ¿no? Se acabaron los mercaderes, ¿no? Nunca se ha expandido. China jamás, en su frontera, al revés, tuvieron que construir una muralla de la hostia que no sé cuántos kilómetros de altura, enorme, para protegerse de las invasiones mogolas y de tantos otros que venían del norte para su riqueza, por supuesto, ¿no? No forma parte sus empresas del entramado de dominación económica y financiera que rige hoy el sistema. Cuando uno ve el foro de Davos, ve Forbes, ve todas las grandes claves del reparto del mundo, esas grandes corporaciones que os decía antes, BlackRock, Wall Street, esto y tal, no están los chinos tampoco repartiendo estas cosas. Las empresas chinas y los grandes empresas chinas sí tienen acciones, sobre todo en infraestructura, en una cosa y otra, pero a la hora del reparto mundial y de las posiciones geoestratégicas de las empresas no cuentan tampoco. A ver, ahora podemos jugar una cosa, pero el imperio no es idiota, ahora vas a entrar tú ahí en nuestro cotarro, con cuidado, ¿no? Y lo que sí ha hecho, a diferencia de sus competidores capitalistas, puramente capitalistas, es ganar posiciones y ganar posiciones dentro, jugando al mismo juego capitalista, en la globalización, prescindiendo de la financiarización neoliberal de su economía. No mantiene ninguna semejanza con el modelo bancario alemán del principio del siglo XX que sugirió Lenin, en absoluto, de la fusión financiera industrial y demás. Que esta es otra de las cosas
básicas, porque a Lenin también le criticaron eso. Hobson en Inglaterra, en ese momento, a principios de los años 20, le dijo a Lenin: bueno, tú estás estudiando el capitalismo alemán y estas claves que haces tú de la corporación bancaria industrial como Hilferding, podéis tener mucha razón, pero en Inglaterra eso no pasa, ni en Bélgica, eso no pasa, ni en Francia eso no pasa. El capitalismo no es igual en todos los sitios y, sin embargo, también somos expansionistas e imperialistas. Entonces, no solo esas definiciones, bueno, eso forma parte de la polémica, ya digo, entre marxistas y entre teóricos del imperialismo, ¿no? Pero, en cualquier caso, China no cumplía esas características del modelo alemán, no las ha cumplido nunca, y su peso económico no tiene correlato equivalente en la esfera geopolítico-militar. O sea, ese peso económico que mantiene no tiene, y lo estáis viendo hoy, como China fundamentalmente no entra en los conflictos, no entra en ningún conflicto. Mira, espera, va protegiéndose cada vez más, va haciendo la muralla china de hoy, son misiles, un erizamiento de misiles por todos lados, y de armada, está haciendo la mayor armada de portaaviones del mundo, ¿no? El portaaviones más grande está a punto de salir, etcétera, ¿no? Pero de momento no interviene, no tiene esa capacidad, y para algunos no lo ven muy de acuerdo, ¿no? Eso también podemos discutirlo luego, ¿no? Por eso podemos decir que China es una potencia económica que completó su ciclo de maduración, de acumulación de capital, sin saltar al escalón siguiente de desarrollo imperial. Eso solo lo ha hecho China, no lo ha hecho nadie más, solo China. A ver qué potencia europea en el mundo se ha desarrollado sin colonización y sin imperialismo. Salvo China. ¿Y eso qué quiere decir? Que China tiene una economía planificada y que no necesita hacer ciertas cosas que hace el mercado anárquico capitalista, y que además demuestra que se puede generar beneficio propio beneficiando también a otros. En esa dinámica de mutuo beneficio, o de win-win que dirían los ingleses, en su red de infraestructuras económicas comerciales en el mundo, ¿no? Toda esa nueva ruta de la seda, ¿cómo se llama? Corredores asiáticos, norte-sur, etc., ¿no? Eso es un caso excepcional en la historia, ¿no? Bueno, y luego el programa que fue recalcado por Xi Jinping en la inauguración de la cumbre de los 2025 constaba de 4 ejes centrales. Esto muy deprisa porque no. La seguridad concertada, el desarrollo global sostenible, el comercio justo sin proscripciones ni sanciones, la incorporación de áreas y países en un proyecto común de mutuo desarrollo básico para diferenciar su expansión de la expansión capitalista, de la expansión imperialista. Ahí tenéis la explicación de todo, vamos a darla, pero si la queréis ya la puedo proporcionar más tarde. Para China la movilización militar ofensiva no es una opción, no está diseñado para eso, sí, como digo, de forma defensiva, sobre todo contra el pivote de Asia. Ya esto muy rápido, las tropas y despliegues militares de Estados Unidos en el mundo para ver lo que sí que es una potencia imperial. En su proyecto de la emergencia inducida para hacer sociedades en disolución, o lo que ellos llaman estados fallidos, desastres sociales, saqueo de recursos, formas concretas de sometimiento y anular enemigos o competidores a través de la guerra, a través del esfuerzo militar, porque Estados Unidos ha decidido convertir a sus rivales económicos en enemigos militares, directamente, así, unilateralmente. ¿Por qué? Dice, hombre, ¿por qué? Porque sé que económicamente no puedo competir contigo. Es decir, se acabó el libre comercio, se acabó toda la patraña ya de tonterías de estas cosas, porque ya económicamente me ganan. Por tanto, solo me queda el puño militar para meterme contigo. Y la planificación del caos. Esto es lo que llamamos la geoestrategia del caos. Es la clave de Estados Unidos en estos momentos, generar caos allá donde interviene. Generar caos allá donde interviene. Antes, esta foto es bastante ilustrativa.
antes conquistaban territorios para poder gobernarlos, administrarlos, aparte de que era territorio recurso y tal. Ahora, allá donde tenía Estados Unidos, ¿qué queda después? Con o sin la OTAN. Y con o sin el ente sionista, ¿qué queda después? Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Somalia, Sudán, Libia, destrucción, barbarie, agujeros negros de barbarie, donde no haya poderes centrales suficientemente grandes como para poder unirse y articularse con el mundo emergente que está construyendo un nuevo mundo. Generar caos, es la estrategia del caos. Cuando yo no puedo competir, ya estoy en absoluta decadencia, si tú estás construyendo una autopista para unir el mundo de forma de infraestructuras, comercio, desarrollo de inversiones, finanzas y demás, yo lo que te hago son agujeros. Como no puedo enfrentar a ti directamente, ni económica ni militarmente de momento, a los dos puntos, en la dupla chino-rusa, lo que hago son agujeros en la autopista que tú estás construyendo. Y eso es lo que ha hecho fundamentalmente en todo conflicto donde ha entrado. No me importa lo que quede de ahí. Lo que me importa es que tú no puedas construir ahí. Que tú no puedas articularte y que no pueda haber desarrollo del mundo por fuera de mi dominio. Básico, ¿no? Entender eso. Bueno, esas son las bases que tiene repartida Estados Unidos por el mundo. No hay ningún otro país. Mientras haya un país que tenga esto, no puede haber ningún otro imperio. Es que no puede haberlo. Por eso el imperialismo es colectivo. Por eso las potencias coloniales imperiales de siempre hoy están sometidas y cada vez más sometidas al imperio, al supraimperio. Y por eso se habla del imperialismo colectivo o supraimperialismo. ¿Vale? Y esto sí es importante, con esto ya acabo, cómo tiene Estados Unidos. A ver, porque Estados Unidos, los grandes estrategas de Estados Unidos decían que ellos estaban en un continente isla, que tenían una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que estaban aislados y le protegían dos océanos. La gran desventaja es que si nosotros queremos dominar el mundo, necesitamos hacerlo a través de los mares. Por eso su principal arma a partir de la Segunda Guerra Mundial fueron los portaaviones. Ganar portaaviones y flotas. De control del mundo. El mundo lo tienen dividido en flotas, porque es cómo pueden controlar el mundo. Hasta ahora, hoy ya los portaaviones se están empezando a hacer un arma ya obsoleta. Empezarán. Entonces tienen la cuarta flota, la sexta, la que nos toca a nosotros, la quinta flota, que es la que está en el ajo del huracán ahora aquí, y la del Pacífico, por supuesto, ¿vale? Entonces, ¿cuál ha sido la obsesión de los anglosajones desde 1700 que llevan dominando el mundo? Primero de Inglaterra, que también dominaba a través de los mares, y después de Estados Unidos, que no hay una potencia colonial, que no hay una potencia territorial que pueda desafiarle, aunque no controle los mares. Esa potencia siempre miraron ahí, del tiempo del siglo XVII, del siglo XVIII. Ya, porque los británicos lo planteaban como la lucha entre la ballena y el elefante. Ellos eran la ballena, por supuesto, y no podían consentir que saliera un elefante gigantesco en el continente madre, en el continente central, Eurasia, la isla del centro del mundo, que decía McKinley, quien controle la isla del centro del mundo controlará el mundo. Entonces, para ellos siempre ha sido básico cuartear Rusia, dividirla, fragmentarla. Hay un proyecto de hasta 10 fragmentaciones de Rusia, pero el último que formuló Holloway, este fue el de 3, la Rusia europea, la siberiana y la extremo oriental, ¿no? Para fragmentarla, siempre las potencias anglosajonas, siempre que han querido cargarse y apartarse un país, lo fragmentan, lo descuartizan. Lo mismo que tenían planeado para la China en los años 40 del siglo XX, en los años 50, sobre todo del siglo XX, para partirla. Y ya de antes de la colonización, de bastante antes, en el siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué esto no es una locura de un tipo con el pelo de zanahoria? Que es lo que nos están diciendo todo el día, que es un loco, que es un payaso, que no sé cuánto, que no sé qué. Porque es una estrategia.
de siglos y ahora ya de décadas, concentrada en décadas, que no puede ser de otra forma. Si tú tienes aquí el CENTCOM, el Centro de Comando Central de Eurasia, el que está para el monstruo, y hoy encima le sale otro elefante aquí, este no puede quedar aquí aislado. Este necesita juntar estos dos para atacar aquí al elefante y aquí. Y para eso necesitas quitarte al único que queda aquí, Irán. El único escollo que les queda ahí, Irán. No es ninguna locura. Y no hay ninguna locura del monstruo genocida ese, que se hace llamar Netanyahu, pero que no es su nombre. Es un reptiliano. Es un refugiado polaco. Y no es una locura suya, no, esa es la base militar que tiene el imperio y el poder sionista mundial para cumplir los planes en Asia y facilitar los planes del imperio en Asia. Pero no se están diciendo que no, que Israel está tirando de la mano de Estados Unidos y enviando a sus soldados a morir por Israel y cosas de esas, ¿no? No, entonces esto, el CENTCOM tiene que intervenir aquí y ahí viene la clave. Y hay una cosa muy importante que está pasando esta semana. La OTAN ha empezado a retirarse de ahí, hacia Europa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los aliados europeos no van a entrar en esa confrontación definitiva? ¿Que van a morir tropas estadounidenses de verdad ahí? ¿O hay algo? Siempre hay cosas de la planificación militar que ningún grupo de estudio, ningún profesor puede saber, porque eso no lo saben ni los servicios de inteligencia. Eso tiene que ser ya servicio de inteligencia, pero no sé, para que está avanzando, porque ya tienes que entrar en las claves estratégicas concretísimas de la inteligencia militar y de la planificación que tienen ahí unos y otros. Pero ahí está pasando algo muy gordo que lo vamos a ver definido en las próximas semanas, obviamente. Y esto no es una cosa, esto no es una guerra contra Irán, esto es una guerra fundamentalmente ya contra China, cada vez más clara y decididamente contra China, ¿no? Entonces a China le queda poco para seguir jugando a la paciencia estratégica, vamos a llamarle así, a la paciencia estratégica y aplicar esa máxima de cuando veas que tu enemigo está cometiendo un error, nunca lo intentes, ¿no? Entonces dice, déjale que se estrelle, déjale que se dé, pero ya llega un momento en que el enemigo ya se va a estrellar contra ti, ya no puede seguir manteniendo esa paciencia estratégica, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que China tenía cabezas, en comparación con Rusia y Estados Unidos, sus cabezas nucleares eran muy pocas. Hasta hace nada tenía 200, unas 250 por ahí, hasta que Estados Unidos le rodeó todo esto, ¿no? de sistemas de interceptación nuclear, todo el programa Actus y todo lo que tiene ahí, y entonces ya el sistema de disuasión nuclear se basa en la respuesta proporcional. Es decir, si tú me haces daño, yo tengo capacidad de hacerte mucho daño también como respuesta. Pero si tú tienes solo 200 cabezas nucleares y él te ha rodeado de tus interceptaciones, tú ya no tienes capacidad de disuasión nuclear. Y entonces tienes que aumentar la apuesta. En China ha subido a 600 cabezas nucleares en los últimos 5 años, o por ahí, rápidamente, y no sabemos si va a seguir esa carrera loca o no. ¿Hasta cuándo Estados Unidos puede seguir manteniendo esa carrera armamentística sin dinero real? Lo que está financiando es eso con dinero ficticio y con el dinero que le fluyen de los demás, sobre todo Wall Street. Entonces, y porque se apropia de las claves de donde está el petróleo para revalorizar el dólar. Cuanto más suba el petróleo, más se revaloriza el dólar, porque el petróleo se vende en dólar. Fundamentalmente, para eso hizo el acuerdo con la familia Saud, esa familia tiránica del Golfo Pérsico, que era el centro fundamental de aprovisionamiento energético de Estados Unidos, y que siempre se vendería en dólares. Entonces, cuanto más genere inestabilidad en torno al petróleo, la demanda de dólares también subirá. Y su papel, que no vale nada, solo uno de cada 20 dólares que circula por el mundo tiene base real en la economía. Todo esto, a nosotros nos pagan, la universidad ya nos paga con dinero ficticio, o sea, nos pagan hace mucho tiempo con dinero ficticio, no tiene base real de nada. Y eso lo saben, por eso quien quiso vender su petróleo en otra moneda,
Hussein, la AFI o cualquier movimiento al respecto que se haya hecho sobre eso, rápidamente, para eso es la guerra. Directamente. Atención, porque Arabia Saudí ha empezado a vender sus petróleo en yuanes. China. Atención. Es muy posible que dentro de poco podamos empezar a ver en las televisiones lo malos que son los sauditas. Castigan a la gente y tal. Entonces, no dejan ni que las mujeres conduzcan porque produce esterilidad conducir los coches. Cortan manos en las plazas públicas por robar y hacen todo. Y van turistas, por cierto, europeos, ¿sabes? El turismo es grande. El turismo es grande. Dentro de poco llegan turistas a ver los subterráneos donde se metían los palestinos a luchar y demás y tal, ¿no? Porque eso forma parte ya de, ¿no? Como van hoy a ver los de Vietnam y todo esto. El turismo es la denigración de la especie humana. Esos dólares no tienen una... que no están sustentados en la economía Estamos real. hablando de oro. No, en la economía productiva. En la economía real productiva. No están sustentados en la economía real productiva. El oro tampoco. Mira, Fort Knox es el lugar más protegido del mundo. Donde tiene el oro de Estados Unidos. Desde 2003 se niega a decir la reserva de oro que tiene. Y eso contraviene todos los acuerdos internacionales, todo el de Ginebra, que todos los países tienen que decir las reservas de oro, porque el oro es lo que traduce la economía real, la capacidad que tiene entonces de acumular es este elemento básico de unidad referencial. Puede ser la plata en segundo lugar, pero o sea que el oro tampoco, pero no tiene. Mira, hace 10 años, 12 por ahí, Alemania mandó un acorazado, porque el oro siempre va protegido, claro, un acorazado a las costas de la Florida para demandar el oro que Estados Unidos había dado a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y demás, después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, pero mire, es que en este momento no nos viene bien de oro, tenemos un poquito de problemas, estamos queriendo y tal, ¿no? O sea que el acorazado se pudo volver sin nada. Nadie sabe lo que hay en fondo porque no lo dicen, pero no debe quedar en y eso es también, de alguna manera, indicador de que si lo tuvieran, no nos hubiera importado decir, mira todo lo que tenemos, ¿no? Y eso es indicador de que su economía es difícil de garantía. Según Chinascope, solamente el 15% del PIB de Estados Unidos se ve exportado a la economía desde hace 10, 15 años. Por eso, desde 2018, China ya es la primera potencia económica del mundo. También, por mucho que ellos sigan diciendo que tiene que ser la primera. Además, no solo en términos de saldos, lo que debe entre lo que tiene de verdad como declarado como riqueza. Estados Unidos debe, en total, en deuda pública, privada, corporaciones y demás, más de 70 billones. Es decir, un 60 y tantos % del PIB mundial. Solito. ¿Cómo un país se puede mantener así? Porque los demás, primero, no le reclaman la deuda y segundo, siguen demandando de sus dólares a pesar de que saben que es un papel de monopolio. Es papel de monopolio que en cualquier momento todo eso te lo traga. Por eso los sauditas... A ver, cuando tú hayas vendido toda tu riqueza, la única que tienes es el oro negro ese, y tú tienes bóvedas enteras llenas de papelitos de monopolio, ya te lo sean los jeques árabes, eso puede ser tiene economistas, ¿qué hago yo ahora con todos estos papelitos del monopolio? ¿Cómo me los trago? Entonces ya están empezando a diversificar sus fuentes de divisa, por eso están empezando a vender yuanes. Hasta ahora Estados Unidos no se ha metido con ello porque es su fuente energética básica y porque primero tiene que quitarse otro. Pero en el momento en que se quitara, si lo logra, está seguro porque a Irán, no se preocupen, el Golfo Arábigo va a asumir una reestructuración también total en ese sentido. Ahí sí que necesita propiedades directamente de eso, porque ya nosotros no pueden seguir camuflando eso. En el momento en que eso se consolidara, el dólar empezaría a caer en picado. Y si el dólar empieza a caer en picado, su ejército se desmorona. Son los pilares que se sostienen muy bien. Hasta ahora se puede mantener ese enorme deuda y esa debilidad en la economía por el punto militar. Claro, entonces, a ver quién va a venir a cobrar de la deuda de Estados Unidos, ¿no? Como hemos dicho siempre, bueno, quiere ver mis submarinos militares, quiere ver aquí mis portaaviones, de verdad quiere cobrarme una deuda, o que no van a confiar en el dólar. Pero hombre, ¿cómo que el dólar no tiene poder? Mire, ¿quieren ver el poder del dólar?
¿Quieren ver el dólar de verdad? Vale, les saco otro portaavioncitos por ahí, un montón de estos de verdad, ya verán, como el dólar tiene por ahí. Pues en eso se basa, y eso es absolutamente ficticio. Luego cuando nos dicen es que hay que ser realistas, es que es el sistema, es el sistema que hay que ser realistas, no, esto es absolutamente ficticio. Estamos viendo un sistema absolutamente ficticio, que se sostiene por palitos. Los palitos que en el momento en que pueda que haya cualquier fallito se desmorona entero. Ahí es el momento, ahora, donde la incidencia de la agencia humana es más importante. Hay veces que cuando las estructuras van bien y funcionan, cuando la máquina está en pleno apogeo y los engranajes de la maquinaria funcionan bien y tal, siempre hay que decir, esta máquina está podrida y es una puta mierda y al final nos explota, como decíamos los marxistas toda la vida, y como podríamos haber estado siguiendo diciendo no sé cuánto tiempo. Pero la gente dice, vale, sí, pero yo en esta máquina voy bien, y mira, y de vez en cuando tengo mis vacaciones, me compro mis cositas y la maquinaria tal. Pero cuando la maquinaria empieza a entorpecerse y ahora la división imperialista del mundo ya no favorece a las poblaciones que están en el lado imperial del mundo, porque lo hacen al revés, porque cada vez cuesta más apropiarse de los recursos de otros y tienes que chupar los recursos de tu población, la riqueza colectiva para transformarla en armas. Y para transformarla en esfuerzo bélico, ahora ya no hay renta imperialista, ahora viene a costa tuya también. Cuando empiecen a darse cuenta las poblaciones de que ahora la guerra se hace a tu costa, ¿no? Antes morían pobrecitos, morían africanos y asiáticos por ahí, pero nosotros vivíamos más o menos. Pero ahora no, ahora es a tu costa también, ahora te quedas sin educación, sin salud, ¿no? Ahora te quitan todos los días parte de las posibilidades que puedas hacer en unas y otras claves de la vida, ¿no? Por ejemplo, para encontrar un piso. A ver, porque también lo tienen los 4 grandes grupos, corporaciones del mundo, todo lo que tiene BlackRock y todo lo que tienen los demás, ¿no? La centralización del capital. Entonces esto es importantísimo para entender. Mientras el mundo esté así dividido, no hay ningún otro imperio que pueda estar en el mundo. Por eso Gran Bretaña se hace apéndice de Estados Unidos, porque no puede ser un imperio aparte. En la Unión Europea es tan difícil de entender eso. ¿Cómo puede haber comunistas o marxistas que no puedan entender esto? Esto es lo que a mí me llama la atención, de verdad. Pero luego cuando se ponen a discutir y dame las claves del imperialismo. A ver, ¿por qué? Dime cuáles son las... aunque no sean las leninistas, dime las que quieras. ¿No? Pero bueno, en esas están. Bueno, pues esto, ahí hay muchas claves que yo creo que son importantes de debatir hoy para ver en el momento en el que estamos y qué es lo que nos viene, porque yo siempre he dicho que una ciencia, si no es capaz de prever mínimamente lo que viene, no es ciencia. Por una cosa es decir lo que hay, es como también ponemos siempre el ejemplo del meteorólogo. Sale el meteorólogo y dice, hoy está lloviendo, y dice, eso ya lo veo yo. No, pero ¿qué va a hacer la semana que viene? A mí lo que me interesa es que la capacidad de predicción, lo que demuestra que es ciencia. Entonces, esto es lo que tenemos que saber también, que es lo que nos viene para estar preparados para eso. Y también un debate, ¿por qué no somos más? ¿Por qué no podemos ser más? ¿Y por qué podemos ser más? Que esa es la clave básica, porque no tenemos capacidad de transformación si no somos más, no tampoco. Esa es la clave. Bueno, pues yo lo dejo para entrar con Carmelo, que quiero hablar con ya digo Carmelo ahí. Vale. A ver, si os parece, cortamos 10 minutillos para ir al aseo, si alguien se quiere tomar un café rápido y se lo toma, 10 minutos de reloj, después venimos, pues no sé, dudas, intervenciones, debate, hasta la hora de comer. Pues venga, va. ¿Cuál le interesa?